La Sagrada Eucaristía, contemplada al místico resplandor del Salterio de David, a través de las virtudes teologales por Soledad Arroyo. Capítulo: Si esta es larga y le priva de tomar parte activa en la vida de sus allegados, estos se olvidarán también del sufrimiento. No se harán cargo de su soledad y angustia, y le abandonarán constantemente, acudiendo a sus pasatiempos y diversiones, de tal modo que el pobre enfermo podrá exclamar también en su soledad como el profeta en el siguiente versículo diciendo: fui borrado de su corazón y puesto en el olvido como un muerto, fui considerado como un mueble inútil. Sí, tan abandonado está entre los suyos como el mueble inútil que se arrincona con desprecio. Pero si el enfermo no está imposibilitado por completo y puede aún con esfuerzo seguir el régimen ordinario de la familia, llegará el caso de entristecerse en muchas ocasiones, pudiendo repetir el siguiente versículo que dice: porque yo oía los denuestos de muchos que estaban alrededor mío. Sí, de ordinario, los que no sufren creen difícilmente los padece, y sus quejas les son molestias. En una enfermedad aguda, los miembros de la familia por lo regular se conmueven y apuran, pero a un padecimiento crónico se acostumbran y llegan hasta no creer en el sufrimiento que ocasiona. Se tachará al enfermo de indolente, perezoso o poco complaciente. Si por su padecimiento no puede acceder a las exigencias todas de los que le rodean y se quejan, serán calificadas de flojedad, costumbre o manía, teniendo así el pobre enfermo que sufrir además de las molestias de su padecimiento, penosísimas por su continuidad, el vituperio de lo que le rodea, es decir, la fama y el abandono, en vez de la conmiserización y cuidado debido a su penoso estado. Trabajo excesivo. Los trabajos penosos en extremo pueden también ser considerados como la enfermedad, por el sufrimiento físico que trae consigo. ¿De qué les sirve tener salud a algunos infelices obreros, condenados por su miseria y la especulación despiadada de hombres sin caridad que los explotan, a pasar su vida en los ardos insoportables de los hornos de una fábrica, o sepultados en la galería o en una mina, o en trabajos en que les obligan a esfuerzos penosísimos, a penalidades extraordinarias superiores a sus fuerzas? Para ello, podemos decir que estos trabajos excesivos ocupan el lugar de la enfermedad, pues que les preocuparían constante sufrimiento, pero enfermedad sin tregua ni reposo, que dura para muchos tantos como su vida. Generalmente, ni aun el día destinado por el Divino Hacedor para el descanso se permite reposar a estos infelices. Sí, ni un día siquiera en la semana puede descansar y recordar que son superiores a las máquinas que manejan, a las que les iguala en la continuidad del trabajo, sin que se les pospone a ellas en la estimación. En efecto, a una máquina se le prepara si sufre deterioro, mientras que el pobre obrero, si no cae bajo la tutela de un patrón cristiano,
no goza de esta reparación, aunque necesaria le sea, y continuará trabajando hasta que caiga exhausto por completo en brazos de la miseria y de la muerte, pues el reducido salario que obtiene no le permite hacer economías para un caso desgraciado y en ocasiones ni aun atender a la más perentorias necesidades, sufriendo para descanso de su ruda faena, ver que no puede impedir que la miseria invada su triste hogar. Oh, qué vida tan penosa y cuán mentirías pudieran ser virtuosamente soportadas, pero hay que repetirlo. Ni a un tiempo para recibir los consuelos de la religión se concede a estos infelices cuando caen bajo el imperio de patronos sin creencias religiosas. Pero por el contrario, cuán dignos son los patrones cristianos que no solo conceden a sus operarios el descanso dominical, sino que les ayudan y estimulan al acompañamiento de sus deberes religiosos, en cuya práctica encuentran el obrero los sublimes consuelos de nuestra sacrosanta religión, que templan la amargura de sus penalidades y las hacen fructíferas en méritos para la vida eterna. Ciertamente que si todos los patrones curasen la satisfacción de sus obreros, veríamos desvanecerse bien pronto las negras tintas que hacen pavoroso el problema social que presenta esa multitud de obreros sin fe en el alma, que son hoy una amenaza y pudieran ser mañana un castigo para la sociedad egoísta que los explota. Ancianidad. Semejantes también a las torturas de la crónica enfermedad son las de la decrepitud y la vejez. Mientras el hombre es joven y puede servir a los miembros de su familia, todavía se le atiende y considera, pero cuando los años aniquilan su cuerpo, le entumecen y llegan de achaques, es en muchas ocasiones carga penosa, aunque para ellos será a los que consagro su vida y por cuya felicidad se sacrificó quizá largos años. Cuán frecuentemente vemos tratar al anciano con despego y hasta con injusto desprecio, cual si culpable fuese de los achaques de su edad avanzada. El egoísmo del corazón humano y la falta de una sólida educación religiosa tiene una de sus más relevantes manifestaciones en una falta de respeto y consideración hacia la ancianidad. Los libros santos recomiendan se honren al anciano. El libro de la sabiduría dice que es edad anciana la vida inmaculada, y en el Levítico leemos, ante la cabeza llena de canas, ponte en pie y honra la persona del anciano y teme al Señor Dios tuyo. Los hombres sensatos cumplen este sabio precepto y miran con respeto y hasta con cierta veneración las canas, que en el camino virtuoso son algún signo de largos merecimientos y próximas gloria, y de las cuales dice el Padre Larco Daire, que nunca cae más recta que sobre ella la corona de la inmortalidad. Pero para los necios son estas mismas canas motivo de mofa y escarnio. Muy penosa es la ancianidad, pues que roba al cuerpo humano la salud, la robustez y la agilidad, y la llena de molestos achaques.
También podremos encontrar en el Salterio versículos aplicables a este penoso estado, porque como humo, dice el profeta, han desaparecido mis días y ardios están mis huesos como leña seca. Estoy marchito como el heno, ardido está mi corazón, pues hasta de comer mi pan me he olvidado. Triste estado, por cierto, indica estos ayes que aplicarse pueden a la ancianidad, en la que el acuerdo se aja y el corazón puede decirse que se marchita por los muchos reveses soportados y por el abandono y desprecio de muchas veces que se ve rodeado. No es mucho que se olvide de comer su pan, es decir, que inapetente no sólo del alimento, sino de toda la ilusión y la pérdida, toda esperanza de consuelo humano. Se lamenta de la soledad, pudiendo repetir los siguientes versículos. Me he vuelto semejante al pelícano que habita en la soledad. Parezcome al búho en su triste albergue. Paso insomne las noches y vivo cual pájaro que se está solitario en los tejados. De puro gritar y gemir me he quedado con solo la piel pegada a los huesos, porque el alimento que tomo va mezclado con la ceniza y mis lágrimas se mezclan con mi bebida. Manifiéstame, oh Señor, el corto número de mis días. Si la idea de la muerte debe estar presente, al anciano pues poco se duerme en la ancianidad, y por esto conviene el dictado de ave nocturna y solitaria. Estado pues penosísimo del anciano, y este acreedor a las cuidados considerados y respeto de propios y extraños. Desgraciados de los aumentos cruelmente las amarguras de la ancianidad, no quedarán ni sin castigo, no solo eterno, mas aún temporal muchas veces, pues sabido que de ordinario según el comportamiento que con sus ascendientes ha tenido el hombre, será el que reciba sus descendientes cuando, a su vez, pase por las amarguras y angustias de la ancianidad. Segundo capítulo de la segunda parte. Persecución social, persecución doméstica, persecución mística o espiritual, persecución diabelética. Tema inagotable es hablar de las luchas, sufrimientos, dolores y angustias que asedian al mortal en el triste destierro de la vida. Por cierto, que su lucha con la tribulación ha de ser constante, no pudiendo despojarse un momento del arma salvadora de la paciencia mientras trabaja en la grandiosa obra de su santificación, imitando un momento del arma, mientras trabaja en la grandiosa obra de su satisfacción a los israelitas que rodeados de enemigos trabajaban en la edificación del templo, de los cuales nos dice las sagradas letras que los que trabajan en el muro, los que llevan carga y los que las cargan trabajaban con una mano y en la otra tenían la espada. A estas penalidades de la vida pertenecen las persecuciones que consideramos brevemente, como lo hemos hecho respecto a la enfermedad y a los sufrimientos corporales. El profeta David, perseguido por sus enemigos y hasta por sus propios hijos, Absalón
expone su amargura con inspiración, acento en versículos que pueden aplicarse con gran propiedad a la persecución que en diferentes grados y formas hemos sufrir también todos los hombres. Podríamos considerar la persecución bajo distintas fases, denominándola persecución social, persecución doméstica, persecución mística o espiritual o persecución diabólica. Persecución social. Todos sufrimos, o más o menos por la constitución viciosa de una sociedad basada en el egoísmo y la emulación, en la cual se desprecia y persigue a la virtud y se rodea al vicio de Fausto y de Linsoja. Pero aparte de esto, puede decirse que hay verdaderas víctimas de la desmoralización e injusticia de los poderes de la tierra. Levantándose, dice el profeta, levantándose falsos testigos, me interrogan de cosas que yo ignoraba. Quedáronse disipados, mas no arrepentidos. Tentáronme, insultáronme con escarión, rechinaron contra mí sus dientes, mas ellos hacían fiestas y se anunciaron contra mí, descargando sobre mí azotes a porfía sin saber yo la causa. Bien puede repetir estas lamentaciones los que injustamente condenados en nombre de la justicia sufren persecución, castigos, enjuicios y nucios, en los cuales la inocencia es el título más valioso, no para alcanzar protección, sino para ser condenado. Quien no conoce víctimas de la injusticia humana sacrificadas en nombre de ley en nuestros tiempos, prescindiendo ahora de casos aislados, nos vemos a sociedades e individuos culpables, a sectas tenebrosas protegidas y a las congregaciones religiosas, centros de virtud y fraguas de caridad, perseguidas y disueltas. Oh, ¿y cuántos mártires de la fe hay en nuestros días, aunque no den su vida en potros y en las hogueras? En lugar de aquellos súplicos martiriales le ocupa precisamente esta persecución social de que venimos hablando. En efecto, nuestra actual sociedad verá indiferente y aun aplaudir a veces crímenes horneados, se habituará fácilmente al fraude y al engaño, encontrará disculpables y aun dignas de economía las más viles pasiones, lo que no tolerará en modo alguno sin la foma, el ludibrio y la más injusta persecución. Es la manifestación de la fe y de la verdadera piedad, el que en medio de esta soledad corrompida y corrupta se decide a vivir, según la profetización evangélica, como verdadero discípulo de Cristo, ha de prepararse a sufrir, cual constante martirio, esta injusta persecución de los mundanos, a ser víctima de su maledicencia, de sus vejaciones y sangrientas burlas. Bien puede exclamar con el profeta diciendo, los que vuelven mal por bien murmurarán de mí, porque seguía la virtud. A la violencia de este tormento muchos han renegado de su fe, cuando en los momentos
materiales sucedía a veces a los que no se presentaban convenientemente dispuestos por la fidelidad a la gracia y a la confianza en Dios para sufrir el martirio. Son tantas las burlas y los denuestos con que se monteja al que quiere vivir según la fe. Son tantos los lazos que se le tienden para que su virtud flaquee. Son continuas las tendencias que con empeño se le presentan para que abandone su austera norma de vida. ¿Qué puede repetir aquellos versículos del Salmo, aplicándolos a los mundanos, aquellos que maquinaban mil inquietudes en su interior? Todo el día está armándome con contiendas, aguzaron sus lenguas viperinas, veneno de áspides en lo que tiene bajo ellas. Un lazo me armaron, los soberbios extendieron sus redes, pero sorprenderme supieron tropiezos juntos al camino. Sí, tan violenta, constante y penosa es la persecución social que siempre y más quizá que nunca en nuestro tiempo ha de padecer el que, por decirlo así, boga contra la corriente de inmoralidad y de errores en que se anega nuestra sociedad contemporánea. Persecución doméstica. La injusticia, la ingratitud que nos frecuencia sufre el hombre dentro del propio hogar es la prueba que hemos denominado persecución doméstica. Y cuán duro y penoso es el corazón humano este sufrimiento. A él podremos aplicar también algunos versículos de los Salmos. Mis amigos, mis deudos, dice el profeta, arrimáronse y apartándose contra mí, y mis allegados se prepararon a lo lejos. Entre tanto, aquello que preocupaban mi muerte hacían todos sus esfuerzos, y los que anhelaban dañarme hablaban mis mil sandeces, y estaban todo el día maquinando engaños. Pero yo, como si fuese sordo, no los escuchaba y estaba como mudo sin abrir boca. Por hoy ha sido todo. Los esperamos en el próximo capítulo, la siguiente semana. Bendiciones en la divina voluntad.